Saludos jóvenes, el tema de hoy son capacitores. Los capacitores, también llamados condensadores, fueron creados en el año de 1746 por el holandés Peter van Musschenbroek y el alemán Ewan von Kleist, cuando trataban de almacenar carga eléctrica en una botella de agua. No recuerdo si ya les dije en clase anterior, pero la carga eléctrica o la corriente eléctrica es muy similar al agua, y ellos lo que hicieron pues fue, como en una botella de agua almacenan líquido, ellos en esta misma botella almacenaron carga eléctrica. Ok. Dice así que el primer condensador, que se trataba de una botella de vidrio, una cadena en su interior y un metal que recubre el exterior, fue denominada botella de Leyden, en honor a la Universidad del Alemán donde enseñaba. No sé cómo se pronuncia, no lo voy a intentar otra vez. Los capacitores modernos se construyen básicamente con dos papeles metálicos separados por un aislante o dieléctrico, con los cuales se envuelven y se conectan a dos terminales que suelen estar marcadas con positivo y negativo. Aquí nos dice cómo construir un capacitor. Son dispositivos eléctricos muy sencillos. Si ustedes toman dos hojas de papel de aluminio y ponen en medio una hoja de acetato o una mica cualquiera, o sea, pues un pliego de plástico, no sé, de un material que sea aislante, están formando un capacitor, ¿sí? Son dos materiales conductores y en medio un dieléctrico o material aislante. Así de fácil se crea un capacitor. Por aquí tengo algunos. Voy a quitar un poco la pantalla para enseñarles mis capacitores de acá. Hay de electrolito y cerámico. A ver si se pueden ver aquí. Si ustedes han desarmado algún dispositivo eléctrico o electrónico, los pueden haber visto. Parecen hasta como pequeños dulces. Estos son los de electrolito. Son unos cilindros. Y pues su dieléctrico es un electrolito. Y los cerámicos, estos no tienen polaridad. Estos sí tienen polaridad. Viene una rayita blanca indicándonos cuál es el negativo. Ahí creo que ahí se ve bien. Si los conectan al revés, pueden explotar. Los cerámicos, como este, no explotan, no tienen este problema. Y no tienen una polaridad. No importa cómo los conecten, funcionan. Dejen guardo. Ay, ya se me cayó uno. Dejen guardo mis capacitores. Bueno, aquí los pongo. Y continuamos porque debí pausar un poco, pero pues ya ni modo. Bueno, el funcionamiento es sencillo. Dice, gracias a una fuente externa de voltaje o fuerza electromotriz, a esto le vamos a llamar FEM, las fuerzas electromotrices, los electrones de unas placas migran hacia la otra, generando en su interior un campo eléctrico que permite almacenar energía. La capacitancia depende de sus factores geométricos, como veremos más adelante. La capacitancia pues es un valor que se puede calcular. Depende mucho, aquí dice, de factores geométricos. Por ejemplo, la separación de las placas, cuántos tienen de separado, cuál es el grosor del dieléctrico, si hay eléctrico, si no hay dieléctrico, y el área de las placas también. Pueden ser pues de figuras, círculos o rectángulos, cualquier figura que puedan ustedes calcular el área. Figuras irregulares, no sé, un cilindro. Si se le puede calcular el área, se puede calcular su capacitancia, ¿sí? Ahora bien, capacidad se define como el cociente entre la carga almacenada por el capacitor y el voltaje al que fue necesario someterlo para almacenar esta carga. Un condensador generalmente tiene un límite de voltaje que nos indica que no podemos superarlo, pues provocaríamos una ruptura dieléctrica del material aislante, lo que daña al condensador de forma permanente. ¿Sí? No le podemos aplicar más voltaje del permitido, que si no, pues explotan. De la misma manera, si sometemos al condensador a un voltaje menor al que soporta,
tan solo se almacenará menos carga, pero el cociente entre Q y V se mantiene constante. O sea, el cociente lo que nosotros entendemos como capacitancia. La unidad de la capacitancia son los faradios. Entonces, un faradio es igual a un coulomb sobre un volt. Condensadores de placas paralelas con dieléctrico. Es muy difícil mantener separadas mecánicamente las placas de un condensador sin usar un dieléctrico entre medio. No obstante, al colocar un material aislante entre las placas, se polarizan de forma que se atenúa el campo eléctrico entre las placas, por ende el voltaje entre ellas se atenúa. Finalmente, esto tiene como consecuencia que la capacitancia aumenta en un factor que suele expresarse como constante dieléctrica K. Otra vez nos encontramos con nuestra constante dieléctrica K. Ah, no, esta K es distinta, ¿eh? Es un material, es un coeficiente que nos da, que cambia de acuerdo al material. Les voy a pasar una tablita de los más usados. Sí, por ejemplo, el vacío tiene una K de 1, o sea, no tiene ninguna alteración. Hay otros materiales eléctricos como el vidrio, como la mica. Pues no sé, son los más comunes. Creo que la madera también viene en la tabla. Entonces tenemos esta manera de calcular la capacitancia, que es igual a K, que es la constante del dieléctrico, por la constante de epsilon 0 por el área sobre la distancia de la separación de las placas. ¿Sí? Esta es la formulita que sale en pantalla. Ahora, con los capacitores nosotros podemos armar circuitos, que sería estarlos conectando. Y hay dos maneras de conectarlas, en serie o en paralelo. Me voy a apoyar aquí un poco de mi pluma. Y los capacitores se expresan con este simbolito. Ya sea así como dos plaquitas dentro del circuito, cuando no son polarizados, o de esta manera cuando son polarizados. Cuando están en paralelo tenemos que la capacitancia total, o sea, si yo tengo 1, 2, estos no están en paralelo, estos están en serie, perdón. Desde un circuito tengo un capacitor, dos capacitores, estos ya están en paralelo, y tres capacitores. Su capacitancia total pues es una suma algebraica, nada del otro mundo. Cuando los tengo conectados así están en paralelos, fíjense que tienen unos nodos, no es una línea continua, se separa, ¿sí? Esto les llamamos nodos. Y están los capacitores en serie, estos iban seguidos uno de otro, dentro de un circuito. Ay, ya me equivoqué, no le dejé su espacio. Y aquí los puntitos es hacia la fuente de poder o la fuente electromotriz. Cuando los tenemos en serie, fíjense que va seguidita la línea. Eso significa que están en serie. Y se calcula de la siguiente manera. 1 sobre la capacitancia total es igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 hasta 1 sobre el número de capacitor que tengamos conectados en serie. ¿Sí? Si lo despejamos, pues quitaríamos esto, sería el CT de capacitancia total, que es igual a 1 sobre todo esto que tenemos abajo, ¿sí? Este ya está más laborioso de calcular, pero aún así no es difícil. Bueno, energía electrostática almacenada en un capacitor. A partir de la definición de diferencia de potencial y de capacitancia, es posible obtener expresiones útiles para la energía potencial eléctrica almacenada de un condensador. El lector podrá deducir cualquiera de las expresiones a partir de la definición de diferencia potencial y considerando que el trabajo externo será utilizado para almacenar energía en el condensador. Entonces podemos calcular
la energía potencial, ¿sí? Tenemos estas formulitas, depende también los datos que nosotros tengamos. Entonces la energía potencial sería igual a un medio de la capacitancia por el voltaje al cuadrado, o también la energía potencial es igual a un medio a la carga por el voltaje, o la carga al cuadrado sobre 2 veces la capacitancia, ¿sí? Estas formulitas equivalentes, pues es dependiendo lo que nosotros tengamos a la mano, hacer nuestro cálculo de la energía potencial. Densidad de energía electrostática. Dice, si realizamos el cociente entre la energía almacenada en un condensador y el volumen del mismo, encontraremos una útil expresión que es válida inclusive para cualquier zona donde hay un campo eléctrico. Esta UE pues es el cálculo de la densidad de energía. Acuérdense que es el campo eléctrico. Está al cuadrado multiplicado por la constante de epsilon 0 sobre 2. Y de esta manera pues calculamos esta densidad de energía. En un video posterior vamos a ver ya ejemplos, aplicaciones de todos estos temas, pero hasta aquí sería la teoría, toda la teoría que abarca la unidad 1, toda la electrostática. ¿Sí? En la unidad siguiente ya vamos a ver la electrodinámica, que serían las cargas en movimiento. Entonces, le dejamos hasta aquí por hoy. Ya saben, espero sus dudas, sus comentarios y sus mensajes. Y pues estén pendientes del Classroom, donde también pondré problemas de este tema. Entonces nos vemos en la siguiente clase.